ha sido especial. Sus pastores, Pablo y Diana, son impresionantes, lindos. Y pues uno solo se puede multiplicar en lo que uno es, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para sacar de un árbol de manzana semilla para uno de naranjas? No se puede, ¿verdad? Las manzanas dan, las naranjas dan. Qué fácil, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿cómo se va a multiplicar uno en algo más que no es? Por lo tanto, por eso es que Jesús quiere que cada día creamos que vamos a parecernos más a Él, ¿sí? Para que nos podamos multiplicar en más de Él. Amén. Pues estamos contentos. Quería iniciar preguntándoles, ¿quiénes no estuvieron el día miércoles? Que me levanten la mano, a ver. ¿Quiénes estuvieron? Ah, sí, hay varios que no estuvieron el día miércoles. Muy bien. ¿Por qué se cambiaron? Cuéntenme. ¿No saben qué es eso? Capearse, ese aquí le dice pinta, creo, ¿no? ¿Eso es? ¿Cómo es que? Cuando no iban al colegio y tenían que ir. Eso es capearse. Y eso es en chapín o en el original hebreo, cualquiera de los dos, como lo quiera ver, eso es capearse. No entendieron el chiste. Pues estamos contentos de estar acá. Déjenme empezar trayéndole un saludo de nuestros pastores, el pastor Cash, la pastora Sonia. Ellos nos enviaron con bendición, saben que estamos acá y les mandan pues obviamente a saludar, a decirles que sigan adelante, que le crean al Señor y que Dios va a hacer una obra en ustedes. Amén. Y de nuestra congregación, pues en Casa de Dios, venimos nosotros aquí creyendo que traemos para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros. ¿Han visto el programa del pastor o los servicios? ¿Sí? Dios ha sido muy bueno. Ya les conté al grupo que estuvo acá, pero les cuento a los que no estuvieron que tenemos, bueno, en mi caso 28 años de estar en Casa de Dios. Ahí me convertí y mi esposa como 27 años después nos conocimos ambos solteros. Ya no me la pude quitar de encima y 22 años después aquí estamos, 3 hijos. No, soy muy bendecido con mi esposita. Ella realmente es mi ayuda idónea, ¿verdad? A veces me regaña para hacerme entrar en la ayuda idónea, pero todo sea para que la obra de Dios. No, también era chiste. Bueno, vamos a entrar. Quiero que me ayude usted a orar. Hemos estado compartiendo en las otras iglesias de Camino a Casa. Ha sido muy bendecido. Pero ¿cuántos saben que el Señor nos prometió ir de gloria en gloria? Así se la saben. Y entonces, pues Chalco, que está al final del día domingo, ¿cómo le toca hoy? Gloria. Amén. Así que espero que venga usted preparado, que haya traído su fe, que la ponga encendida ya en modo de on, porque el Señor nos va a hablar. Amén. Amén. Oramos, me ayudan a orar y a creer que juntos vamos a pedirle a nuestro Padre que envíe a su Espíritu Santo, que ya está acá, bueno, ya hasta se manifestó, ¿verdad? Y que Él va a ser el que va a guiarme para que la palabra que salga de mi boca sea la que usted necesita hoy en su corazón. Amén. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos estar acá. Gracias, Señor, estamos contentos, alegres porque estamos en tu casa, estamos en esta congregación que ha venido a buscarte. Todos aquí tenemos un propósito y es hoy encontrarte, Espíritu Santo. Gracias por estar acá, gracias por ya manifestarte y creemos, como dice tu palabra, que esa gloria irá en aumento, Señor, en este tiempo, en este día, en esta noche, pero sobre todo en esta congregación, día tras día, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos que nos hables hoy, Espíritu Santo. Yo me ofrezco para que tú me uses
y sea tu santa palabra la que salga, la que tú pongas en mi boca y traiga tu propósito al corazón de cada uno de los que aquí hemos venido a buscar. En el nombre de Jesús así sea. Amén y amén. Amén. Muy bien. Démosle al Señor un aplauso de agradecimiento, de estar contentos, ¿verdad? Bueno, mire, voy a tratar de pasar rápido porque hablé bastante de este tema en las otras dos congregaciones. ¿Quiénes estuvieron en alguna de las otras dos congregaciones? A ver, ante su mano, ustedes, bueno, los aplicados no son tantos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pero igual voy a hacer un breve resumen para, creo, poder llegar hasta donde el Señor quiere que lleguemos hoy. Si usted no recibió lo anterior y lo quiere recibir, compre el video, bájela no sé cómo lo hacen, pero bueno. Entonces, quiero iniciar con el versículo de Hebreos 11:6. Dice la Biblia, es uno de mis versículos favoritos: sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Mira, qué bueno. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Eso quiere decir que si usted no le cree lo que Él dice, lo que Él habla, lo que Él promete, no lo va a agradar. ¿Sí? Haga lo que haga. ¿Okay? Lo que a Él le agrada es que le creamos. Y después lo explica y dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿usted vino aquí a acercarse a Dios? Amén. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No, yo no soy interesado, yo no vine aquí a pedirle nada al Señor. Pues usted no sé cómo estará su corazón, pero sí le quiero decir, Dios dice que lo quiere galardonar. ¿Sí? Él dice que lo quiere bendecir, Él dice que le quiere dar. Si es que usted viene a buscarlo y si usted cree que Él está aquí, si usted cree que Él le va a hablar hoy, que Él lo va a ministrar hoy, pues prepárese porque Él le va a dar. Amén. Pero decía yo que me gusta mucho este versículo porque nos da un contexto en el que entendemos, pues, de qué otra forma podemos acercarnos a Dios sino esta, creyéndole, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo raro, curioso? Es que hay muchas formas que la gente ha inventado, diciendo, pensando, aún creyendo, que son para acercarse a Dios, ¿sí? Pero no necesariamente te acercan a Dios, porque lo que te acerca a Dios o lo que le agrada a Él es que le creamos, que tengamos fe, ¿sí? Y dice la Biblia también que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué por el oír la palabra de Dios? Dice en ese versículo que viene por las manifestaciones del Espíritu Santo. Mire qué delicado lo que le digo. No, ¿verdad? Dice que viene por el oír la palabra de Dios. En otras palabras, cuando tú escuchas la palabra de Dios, entonces puedes creer lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? De otra manera, al rato y te inventas algo, ¿verdad? No, es que sí, cuando hay escarcha de oro en las manos, entonces Dios está ahí. Cuando hay aceite, no tanto. Y ¿cómo así? Yo creo que por eso es que el Señor no dejó dicho eso. ¿Sabes? Porque las manifestaciones, en primer lugar, son para mostrar la misericordia de Dios sobre nosotros. No porque las merezcamos, ¿sí? Mire, si usted se santifica, gloria a Dios. Si usted busca a Dios, gloria a Dios. Pero no por eso es que el Señor simplemente se va a mostrar a usted. Se va a manifestar a usted. Se va a manifestar por su misericordia, porque es por gracia, ¿sí? Por fe. Y entonces, este nos da el contexto de entender que nosotros tenemos que creer que le hay y que es galardonador. Y yo quiero recordarles, voy a pasar muy rápido en Marcos capítulo 6, porque
hablé un poco de esto, o bastante de esto en las otras dos iglesias. En Marcos capítulo 6 nos habla, bueno, también hablamos aquí en Marcos 6, solo que vamos a empezar desde el versículo 1 el miércoles. Hoy vamos a hablar desde el versículo 1, que justamente habla de un momento en el que Jesús vino a su tierra, donde Él se había creado, dice otro evangelio, ¿verdad? Y en este momento Él llega ahí con sus discípulos y dice que se levantó a leer. Dice que, bueno, eso lo dice en el paralelo de Lucas, ya vamos a ir por ahí también, pero en este de Marcos, vamos a leer ahí rapidito, 6.1, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñarles en la sinagoga, o sea, Él estaba en la iglesia, ¿verdad? Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y los milagros que por sus manos son hechos. O sea, la gente estaba admirada de lo que estaba pasando por Jesús o con Jesús. Se lo resumo en que estaban admirados porque no habían visto que Él fuera una persona que se había apartado como normalmente lo hacían aquellos que querían servir a Dios. Iban a una preparación desde niños y etcétera, hasta llegar al momento cuando ya ellos eran puestos a servir al Señor en la iglesia. Sin embargo, ellos estaban viendo más manifestaciones de Dios, estaban viendo sabiduría que podían identificar que era de Dios en Jesús, que no la veían de otra manera. Entonces a ellos eso como que les chocaba, porque ¿cómo que no hace todo lo de la tradición? Lo vamos a definir así, pero se manifiesta esto en Él. Y miren, eso nos hace pensar que hay conceptos que nosotros podemos manejar, tener, incluso vivir, ¿verdad? Que no necesariamente es algo que nos acerque a Dios. Todos los que salimos de la religión, de la tradición, pues sabemos muy bien qué significa persignarse, por ejemplo, ¿sí? Muéstremelo en la Biblia, por favor. Pero ahí estábamos, ¿ah? No sé si hay alguno acá que pasó por ahí. A mí de ahí me rescató el Señor también. Y mi intención no es criticar ni juzgar, no, sino ponerle el ejemplo de que, pues ahí está. ¿Y eso qué es? Pues alguien dijo que era la señal de la cruz y que había que hacerla así, y toda la cosa se le enseñan ahí desde pequeño a uno. Yo estudié en un colegio católico pequeño, y entonces me enseñaron, y bueno, en mi casa, ¿saben dónde me habrán enseñado, la verdad? Pero yo me acuerdo que lo hacía, pero eso no por eso me acerco a Dios, ¿sí? Y yo he visto, no en vivo, pero sí he visto en videos, por ejemplo, que acá hay tradiciones que la gente, por ejemplo, se va hincada para agradar a Dios, no sé cuánta distancia, y para llegar. ¿Dónde dice eso en la palabra? ¿Se da cuenta lo que puede ser la tradición o lo que puede ser los conceptos? Y por eso es que lo estoy usando en este momento, porque se manifestó acá que ellos estaban de primero admirados, pero después estaban como diciendo, las palabras más específicas que dice es: ¿de dónde tienen estas cosas? ¿Por qué a él verdad? Porque para ellos eso no era. Yo no lo he visto a él hincado ahí caminando, diría alguno, ¿verdad? O no lo he visto llevándole una ofrenda ahí a San no sé qué, o qué, ¿verdad? Alguien podría pensar a esto, y mire el daño que ha hecho conceptos como estos o religiosidad, que realmente lo que hacen es poner un estorbo entre Dios y nosotros, porque esto no es lo que leímos en Hebreos 11:6, ¿sí? No creen ellos probablemente que que es galardonador, sino que se lo tienen que merecer, y entonces ahí van, ¿verdad? No dice eso la palabra. Y continúa acá y dice: y esta sabiduría que les da, y los milagros que de sus manos son hechos, porque estaban viendo milagros de Jesús. Ellos escucharon que en otras ciudades había hecho milagros, y ¿cómo se llama? Y aún a sus sacerdotes no miraban que ocurrieran tantos milagros, ¿verdad? Y luego dice:
¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea, para ellos era alguien muy, vamos a decir, de ellos, ¿verdad? Yo sé dónde vivía, que él vivía allá en la esquina, ¿verdad? Y ¿cómo es eso que ahora Dios lo usa para hacer milagros? Y no está aquí su hermana, su hermano, y sabe los nombres de los hermanos y todo, ¿verdad? Y es bien interesante porque esto me hace entender que ellos tenían un concepto de quién era Jesús, ¿sí? Pero realmente no lo conocían. Y después continúa acá diciendo más: Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea, Jesús explica lo que está pasando, ¿verdad? Lo que pasa es que estos hombres o estas personas no lo veían con la honra de que Él era el Hijo de Dios. Y yo decía este concepto, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí conocen al Checo Pérez? ¿Sí? No me vaya a lanzar piedras ni nada, tranquilo, déjenme mirar. ¿Cuántos conocen al Checo Pérez? ¿No me levantan la mano? ¿Sí? Bueno, bastantes. ¿Cuándo? Miren, yo me voy el martes. ¿Cuándo? Tal vez todavía le llama y le dice que se tome una foto conmigo, o pues yo una con él, ¿verdad? ¿Sí? Porque como usted lo conoce, imagínate, tendrá su teléfono y le puede hablar y decirle: Checo, mira, es que tengo aquí un pastor que me lo quité de encima, entonces hazme la campaña, decimos en Guatemala, hazme el favor, tómate la foto ahí con el pastor, ¿ya? O usted sabe quién es. No me entendió lo que le pregunté. ¿Usted lo conoce o sabe quién es? Y lo pongo en esa manera porque nos pasa muchas veces que con Jesús sabemos quién es, pero ¿realmente lo conocemos? ¿O nos pasa como lo que le estaba pasando a estas personas? Estas personas tenían al Hijo de Dios ahí en la sinagoga con ellos, como nosotros lo tenemos hoy aquí con nosotros. Amén. Mire pues, ese es Jesús. Lo tenían ahí, y para ellos, en lugar de tomar la oportunidad, se pusieron a juzgarlo, a criticarlo, ¿verdad? ¿Cómo y ese? No es el hermano de aquel, no es carpintero este. De repente, si le quieres pedir una a tu silla, una a tu mesa, una a tu puerta, pues tal vez algo así sí te puede hacer, ¿verdad? Pero un milagro, ay ya, ¿verdad? Y luego continúa y dice, el versículo 5 es impresionante, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. Espérame, le puse pausa al versículo, ni lo terminé de leer porque vuela la cabeza. Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí. ¿Ah? No pudo hacer ningún milagro. Hay que terminar de leer. Dice: salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La falta de honra se convierte en incredulidad, o en otras palabras, en falta de fe. Sí, por eso empezamos hablando de la fe. Y esa falta de fe no les permitía a ellos recibir todo lo que Dios podía hacer. La Biblia nos dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Sí o no? Nada imposible. Pero aquí dice que la incredulidad de ellos no permitió que Jesús hiciera milagros ahí. Yo digo este concepto: la gente cree que Jesús vino a sanar enfermos, pero yo lo que creo es que Jesús vino a sanar personas con fe. Hay una diferencia entre una y la otra. Parece lo mismo, ¿verdad? Entonces, el que no conoce a Jesús dice cosas como que: ay, sí, Jesús sana enfermos. ¿Quién dice? Aquí lo estás viendo. Estoy seguro que ahí habían personas necesitadas, y estoy seguro que en lugar de recibir la bendición que Jesús les quería dar, porque no es que no se las quería dar, ellos, en lugar de abrir la puerta
de los milagros, honrando a Jesús, se pusieron a criticarlo y a juzgarlo. Mis hermanos, eso es más delicado de lo que a veces entendemos o pensamos. Usted va a oír alguna vez en su vida que van a criticar a sus pastores. Perdón que se los tenga que decir yo. Todo iba bonito, ¿ah? La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con eso? No, mira, a mí que no me digan, porque yo tengo un amigo que hasta le cuento a veces, no, el otro día una persona nos contó el pastor que en el aeropuerto lo empezó a insultar, en el aeropuerto iban a hablar en el mismo avión, y le dice el pastor a la persona del counter, del escritorio ahí donde miren, ¿sabe qué? Mejor no voy a hablar, esto va a ser un problema. No, disculpe usted, esta persona no puede volar, y la persona no pudo volar. Y le cuento yo a mi amigo esto, y me dice, si hubieras estado ahí, yo le hago algo a ese cuate. Tranquilo, no estás así. A lo que me refiero es, cuando le hables, no necesariamente usted tiene que hacer eso, sino que a veces tenemos la oportunidad de corregir, y a veces hasta la Biblia nos dice que no nos metamos con los necios, que el que necio se mete, necio termina, ¿no? O se come. Entonces, pero bueno, ese es otro punto. El punto, regresando, es porque la honra debemos de saber nosotros que nos abre la puerta a los milagros en la vida. Eso es una llave que Dios nos está dando, la honra. ¿Cómo vas a honrar tú algo que no crees? Aquí lo viste en vivo y a todo color, en lo que te acabo de leer en Marcos. ¿Sí? No, mire usted, yo no creo que voy a decir solo por decir, que usted venga de casa de Dios y que no sé qué. Pues mire, está bien, pues, Dios le bendiga. Jesús sabía bien claro quién era, tanto que se lo quiero leer en Lucas capítulo 4, si me acompañan. Lucas capítulo 4, en el versículo 16, vamos a leer el paralelo de lo que acabamos de leer, o sea, uno de los paralelos. Y dice acá el 16, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: ojo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús estaba bien claro quién era él, ¿sí? Te voy a decir de alguna manera, a Jesús no le bajaron el autoestima cuando estas personas no lo honraron, ¿sí? Es que al final quienes perdían la bendición eran ellos, quienes perdían la oportunidad eran ellos. Jesús está bien claro quién es. Él les dice: hoy se ha cumplido esto delante de ustedes, lo que había escrito el profeta Isaías muchísimos años antes, hoy se estaba cumpliendo ahí. Y dice, oiga esto: el Espíritu del Señor está sobre mí para. Cuando usted escuche el para en la Biblia, sepa que le va a hablar el propósito. ¿Para qué estaba el Espíritu de Dios sobre Jesús? Para sanar a los quebrantados de corazón. Todo lo que dice ahí que acabamos de leer, ¿verdad? Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús estaba bien claro, no solo quién era él, sino para qué había sido enviado. Pero mire lo que continúa, lo que ya leímos, ¿verdad? Enrollando
se sentó, los ojos estaban puestos sobre él, y en el 21 comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. O sea, lo paradójico de la situación, lo extraordinario de la situación, es que todos daban buen testimonio de él. Nadie podía decir: ah, no, yo le mandé a pedir una puerta y nunca me la entregó, se quedó con el dinero en la puerta. ¿Ya? No sé, no, el otro día lo vi allá en un lugar donde venden licor, y ahí se estaba sentado echándose no sé. Nadie podía hablar mal de él. Dice que todos, eso es todos, daban buen testimonio de él. Y dice: y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, ya empezaron por ese lado, ya ve usted dónde andamos, ¿verdad? Y dice: y les dijo: sin duda diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum. Porque habíamos oído todos los milagros que habían pasado en otra ciudad, por ejemplo Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Mire qué triste eso. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Bueno, le explico un poquito rápido ahí todo lo que leí, porque leí que iba a pasar rápido acá. El punto es de que esta gente, también dice el Señor acá, es el paralelo, nos dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, ¿verdad? Mire, no sé, tal vez ya le pasó, o al rato le va a pasar, ojalá no le pase, pero nos pasa, ¿verdad? Algunos llegamos nosotros a testificarles, a predicarles, ¿verdad?, de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, sobre todo cuando comenzamos. Lo primero que hacemos es llegar como a nuestra familia o a nuestro círculo más cercano de amigos, ¿verdad? Y ¿sabe qué es lo triste? Que ellos solo se recuerdan de lo que uno era, ¿verdad? Ay, viene este borrachote, me decían a mí, ¿verdad? Y aguanta que ahora viene hablando de Jesús. Pues ¿de qué podía hablar si el Señor había hecho en mí una transformación? Lo que le doy gracias a Dios es que años después veía a la gente llegar a mí a decir: mira, podrías orar por mí, mira, podrías ayudarme con mi hijo, mira, podrías ayudarme con mi sobrino. Vi milagros pasar, vi gente ser rescatada para la gloria de Dios, porque estas mismas personas que me juzgaban y me criticaban, pues después vieron que no era una cuestión de emoción, ¿sí? Le cuento este testimonio. En eso estaba meditando cuando estaba pensando en esta palabra para ustedes. Llegó el momento en el que yo empecé a ir a la iglesia pues más seguido, ¿verdad? Y empecé a servir al Señor, me metí a servir, me metí de servidor. Allá los servidores, en aquel tiempo nos poníamos un traje. Hoy se usan chalecos, ¿verdad? Así se busca que sea algo como más cómodo. Pero en aquel tiempo, hace 27 años, 28 años, pues la cosa era traje, ya sabe usted, y corbata, y entonces pues me puse mi traje, empecé a servir y todo. Y después me dijeron: mira, venite a ese grupo. Entonces me metí a un grupo, y después esto, y después el otro, y de repente me dicen: quiero que abras, mi pastor me dice: quiero que abras un grupo de hombres. Teníamos un gimnasio y abrimos un grupo de puros jóvenes solteros, hombres, ahí en ese gimnasio. Fue nuestro primer grupo. El punto es que en uno de esos días, ¿verdad?, que estaba uno como pensando, ¿verdad?, tal vez un día de que tenía mucho tiempo para pensar, qué sé yo, y estaba yo pensando, y de repente se me vino este pensamiento: yo creo que ya me metí mucho a la iglesia, ya estoy de servidor. O sea, la gente me mira cuando entra porque yo soy el tacuchaba y que estoy recibiendo y todo.
luego en el grupo, ya que todos los cuates ya vieron que tengo grupo, ya invité a todos los cuates, y luego esto, y luego voy a la iglesia, y luego aquí, y luego allá, y dije, no, le voy a bajar un poquito, voy a hablar con mi pastor, que quiero ahí bajarle un poquito, porque no, dentro de mí, tengo que ser honesto. O sea, hoy ya pasé por ahí, gracias a Dios, se lo puedo describir más claramente. Lo que realmente había en mi mente y en mi corazón es decir, si algún día me dan ganas de echarme mi pecadito por ahí, darme una vueltecita, pues me van a ver y van a decir, no, si este es el que se pone de traje ahí en la iglesia, aquí anda ahí, ¿verdad? Entonces dije, no, le voy a bajar un poquito. Pero a mí como lo pone uno bien espiritual, ahorita lo que hace le expliqué, ya hasta se rió de mí, que cómo es. Usted no le ha pasado nada así, no, yo sé, seguramente no. A mí sí, aquí. Entonces, empecé con esa idea, ese pensamiento, y dije, ¿qué hago? Llamo al pastor y bueno, y pues lo llamé, le escribí, no, estoy hablando de hace 25 años, ¿verdad? Mira, que necesito hablar contigo, que a ver si me puedes dar un tiempito, que, mira, estoy bien ocupado, pero háblame, digamos que eso era lunes, háblame el jueves y vemos ahí cómo nos organizamos. Está bien. De lunes a jueves no sabe lo que el Señor hizo. Yo pensando, me acuerdo, típico, que cuando uno se está bañando ahí, está pensando, bueno, yo le voy a decir al pastor que sí. Y pensando en mi diálogo, y de ahí pensaba que me iba a responder. Entonces, ¿qué le decía? ¿Cómo me zafaba, verdad? Así olímpicamente, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo voy a decirle aquí, voy a decirle allá, y no sé qué, y no sé cuánto. Y de repente, por misericordia de Dios, escúcheme, por misericordia de Dios, escucho la voz de mi Señor. El Espíritu Santo me habla y me dice más o menos algo así: con que estás sirviendo y estás en la iglesia porque encontraste una nueva moda o algo nuevo que hacer, o estás ahí porque encontraste al Dios verdadero. ¡Pum! Tirado, no sé si fue en qué momento, en mi momento de oración, no me acuerdo, pero Señor, perdóname. Yo estoy aquí porque encontré al Dios verdadero y su misericordia me permite servirle, adorarle, buscarlo, creerle. Amén. Llegó el jueves y me escribe el pastor, mi pastor, ¿verdad? Y me dice, mira, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Nos juntamos o qué? No, pastor, no te preocupes, ya todo está clarito. Ya el Señor se encargó. Gloria a Dios. Pero el punto es, pasamos, bueno, yo sé que aquí en Chalco no pasamos por eso. No pasa. Más que todo, un poquito más al sur. Ya por Chiapas, Guatemala, ya sabes. Entonces aquí está bien en Chalco, ¿verdad? Bueno, el punto es, sí, pasamos por esas situaciones, por esas tentaciones. Y aquí estamos viendo en la palabra cómo la gente, a través de ese concepto, limitaron lo que Dios quería hacer en su vida. Imagínense lo que yo me hubiera perdido. Por ejemplo, mi esposa, mis hijos, servir a Dios, conocerlos a ustedes, poder predicar la palabra. Yo en mi vida, yo cuando llegué al Señor nunca había leído la Biblia, por ejemplo. Imagínense, y hoy tengo el privilegio de predicar. ¿Me estoy explicando? Todo lo que me hubiera perdido. Pero llega el momento en el que dice, después de decir que ningún profeta es aceptado sobre su tierra, hace la comparación de dos momentos de la Biblia. Uno, la viuda de Tiro y de Sidón, de Sarepta, ¿sí? Que esto es fuera de Israel, o sea, era extranjera. Y cómo dice que había muchas viudas en el tiempo del profeta Elías, que fue cerrado el cielo, o sea, no llovió
hubo una gran hambre, hubo una gran necesidad. O sea, todas las viudas tenían necesidad. Y el profeta no fue enviado, sino que a una viuda afuera de Israel. Pero esta viuda tenía algo, es lo que yo entiendo. Ahorita voy a ir ahí. Antes déjenme decirles lo de Naamán. También dice: muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue limpio, sino Naamán el sirio, otro extranjero, un extranjero. Y era general que incluso habían conquistado, habían invadido a Israel, ¿sí? Entonces, dos casos en el que a mí me puso el Señor me llamó la atención cuando leí esto, porque dije, me pareciera como que aquí hay una acepción de personas, y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Amén. No hace, dice la Biblia, ¿sí? Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18, pero vamos a ir ahí después, creo yo. El punto es, ahí habla de eso. Ahí también, porque lo habla en otros versículos también. Y ¿cómo es entonces que solo a esta viuda? ¿Y cómo es entonces que solo a Naamán? Porque eso pareciera que está diciendo Jesús. Pero acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el Señor encontró fe en una viuda extranjera que le creyó a Dios. En ese momento en el que había esa gran hambruna, esa gran necesidad, le dice Dios al profeta: ve a una viuda, te voy a enviar a donde una viuda que te va a dar de comer. Y él se va. Para empezar, una viuda, ¿sí? Y en segundo lugar, llega con él y justo se le encuentra cuando está saliendo a buscar unos leños para poner a cocinar algo. Y entonces el profeta le dice: te ruego que me des un vaso de agua. Y dice la mujer: bueno, un vaso de agua, ¿verdad? De alguna manera entiendo yo que esta mujer identifica que es un hombre de Dios, porque no lo dice tan claramente la Biblia en el pasaje, porque sí dice que es extranjera, ¿verdad? Y va a ella y le dice cuando va de camino: pero te ruego que traigas un pedazo de pan. Y entonces ya se voltea y le dice: mira, fíjate que ya no hay harina. Esta necesidad que está pasando nos ha dejado con un poquitillo de harina y un poquito de aceite, y justamente salí a traer 2 leños para cocinar lo que nos queda y darle de comer a mi hijo y ya pues dejarnos morir, porque lo último que nos queda. O sea, mire usted qué momento de necesidad el que había en la tierra, pero cómo Dios llega específicamente a traer la bendición a la casa de esta mujer. Y entonces le dice: pues ya, nada, solo iba a cocinar esto y a dejarnos morir, ¿verdad? Y entonces le dice el profeta: haz como has dicho, ve y cocina el pan ese, pero dame primero a mí. Miren, mis hermanos, la verdad, si uno oyera a veces un enunciado como ese, muy profeta podría ser, pero más de alguno pensaríamos, diríamos: decimos en Guatemala, a ver si aquí se entiende, qué fuerte qué macizo, ¿cómo dicen ustedes acá? Aborazado. Qué aborazado, la otra viuda no solo no tiene que comer, y todavía le pide que primero le dé a él, ¿verdad? Porque a veces las instrucciones de Dios para nuestra forma natural de verlo choca. Pero ¿cuántos saben que cuando es palabra de Dios, Dios va a cumplir lo que dice? Amén. Y entonces le dice: ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Y sabe qué pasó? La viuda lo creyó. Y cuando va, le dice: porque así ha dicho el Señor, la harina no escaseará, ni el aceite escaseará, hasta que no el Señor termine este proceso que está pasando la tierra o el área de Israel en ese momento, ¿verdad? Y entonces, y así fue. Ella fue, y la harina dice que no escaseó, ni el aceite escaseó, tanto que el profeta se quedó a vivir ahí, y no sabían que tiempo después, por alguna circunstancia, muere el hijo de esta mujer, de esta viuda, que en primer lugar es viuda, lo único que le quedaba era su hijo, ¿sí?
y se muere el hijo. Pero como estaba el hombre de Dios ahí, como ella honraba al hombre de Dios, va y le lleva al hijo y le dice: mira, murió mi hijo. Se lo va a poner bien fácil y rápido. Murió mi hijo, dámelo acá, le dice el profeta, ora por él y el Señor le devuelve la vida al hijo. Imagínese usted, ¿qué tal le niega el pedazo de pan al profeta? Es que ahí no la pensamos tanto, porque como ya conocemos cómo es ¿verdad? Pero vuelto al punto donde salimos, fue el Señor Jesús quien dice: muchas viudas había. O sea, la está poniendo a ella de ejemplo. ¿Por qué? Porque esta mujer estuvo dispuesta a honrar. Lo mismo hace el profeta, el general Naamán. Le cuentan que hay un profeta en Israel y que lo puede sanar, pide cartas oficiales, se va con el rey de Israel. El rey de Israel no sabe qué hacer y le dice al profeta: no tengas pena, mándamelo a mí. Se lo manda, le da la instrucción. Todavía en original dice corcovió, no sé si saben lo que quiere decir eso, ¿no? Cuando los caballos hacen así, que no quieren que los monten, eso es corcoviar. Todavía relinchó, pues todavía, ¿qué otra palabra por ahí? Pero los criados de él lo hicieron entrar en razón. Le dijo: si te diera una palabra difícil el profeta, no la cumplirías. ¿Cuánto más si te dijo: métete en el Jordán 7 veces y seas limpio o sanado? ¿Verdad? Va, lo cree, se mete y su piel fue limpia de lepra, una enfermedad incurable. Pero ¿sabe dónde está la honra de este hombre? Que este hombre, le dije que salió con cartas oficiales de su rey, que había conquistado al rey de Israel. Entonces él llegó diciendo: mira, aquí tu jefe te manda a decir esto, que me tenés que atender. Cualquiera podría pensar que ya con eso era suficiente, y pues probablemente sí, ¿verdad? Pero él dijo: no, si Dios me va a bendecir y me va a sanar, yo me tengo que preparar. Y preparó una ofrenda y se llevó la ofrenda. ¿Por qué lo vemos? Porque después que recibe el milagro le dice: mira, traigo que esta ofrenda, te ruego que tomes algo de lo que traigo. E incluso no lo recibe Eliseo. Pasa otro tema ahí, no vamos a entrar al punto, pero lo que me llama poderosamente la atención es que entiendo que por eso es que el Señor Jesús está diciendo: muchos leprosos había en Israel, pero este fue el que fue sanado. Vea usted lo que abre la honra en el tiempo, en la oportunidad para estas personas. Amén. Amén. Y bueno, también la otra cosa que me llama mucho la atención, poderosamente la atención, es que ambos eran extranjeros. Y eso me hizo meditar en esto. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, del centurión? Pues era romano, también habían conquistado a Israel, ¿verdad? Es que acuérdense que cuando el pueblo de Israel se portaba mal, se olvidaba del Señor, ¡pum!, le venía su recordatorio no muy bonito, ahí, ¡pum!, los conquistaba, ¿verdad? Entonces aquí están los romanos que conquistaron a Israel, y entonces llega este centurión y le dice: te ruego, dice que le pidió y le rogó que sanara a su siervo. Y Jesús le contesta: sí, voy a ir. Y entonces el centurión le dice: no soy digno de que entres bajo mi techo. Usted le puede poner eso, no sé, mucha situación, pero nos imaginamos simplemente lo que le dice: digno, no es digno, ¿verdad? Pero di la palabra. Se recuerda que aquellos con los que estaban ahí en Nazaret, dice que solo pudo sanar a algunos y tuvo que poner sobre ellos la mano, incluso. Aquí el centurión, uno que es extranjero, le está diciendo: solo di la palabra, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad, yo sé lo que es la autoridad, tú eres la autoridad porque tú eres el Hijo de Dios, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y le dice el Señor, que no me la quiero inventar, me la quiero acordar más bien: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y a mí eso me pone a pensar que si dice he hallado tanta fe, es que él está buscando fe. Porque ¿cómo va a hallar algo usted si no lo busca? ¿Sí me explico? El Señor está buscando quien le cree. ¿Sí? Usted diría: el Señor está aquí y está. Es como que pasa el scan, ¿verdad? A ver quién encendió su fe. Vamos a ver.
y pasa el escáner el Señor. Ya sabe usted si la enciende o no la enciende. Yo ya siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Amén. Pero hasta donde el Señor quiera vamos a llegar. Y el punto es que está el centurión ahí y nos maravillamos junto con el Señor, porque dice que se maravilló de que ni aún en Israel había encontrado tanta fe. ¿Sí? Un extranjero. También está el ejemplo de la mujer sirofenicia que fue a pedirle al Señor por su hija. ¿Se recuerda usted? ¿Verdad? Era de fuera, era griega la mujer, ¿verdad? De una región de Grecia o que pertenecía a Grecia. Y la mujer va con Jesús, se postra delante de él, le insiste a unos discípulos, le decía: mira, despídela porque da voces tras nosotros, porque la ley decía que no se podían ellos juntar con extranjeros, ¿sí? Y entonces, como daba voces, decía a los discípulos, les llovía, ¿verdad? Porque como recogían espigas en el día de reposo, como Jesús hacía milagros en el día de reposo, como no se lavaban las manos, todos les vivían dando los fariseos y los, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, cuando vieron eso, yo me imagino, que no lo dice así la palabra, pero me imagino que el Señor, que ellos, los discípulos, dirían: no, hombre, ya nos van a señalar estos fariseos también aquí de que ahora andamos como extranjeros. Señor, despídela porque da voces tras nosotros, le dicen, ¿verdad? Y entonces el Señor: no soy enviado sino a las ovejas perdidas. Ya, usted conoce el pasaje. El punto es que al final esta mujer obtiene a través de la fe el milagro de Jesús, y entonces se voltea el Señor Jesús y le dice: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como has dicho o como has creído. No recuerdo cuál es la palabra exacta, pero lo que le está diciendo es lo que creyó, que así se haga, ¿verdad? Y entonces su hija fue sanada de aquella misma hora. La hija ni estaba ahí, pues. ¿Cómo era la fe de esta mujer? Tremendo, ¿verdad? Y entonces vemos ahí esa otra historia. ¿Qué otra me recuerdo? Me recuerdo también de aquella de los 10 leprosos, ¿sí? Que de lejos le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dijo: sean sanos, muéstrense al sacerdote, ¿verdad? Y es un momento de fe que se ve, porque pues no les puso la mano, no oró específicamente por ellos, sino que les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y la ley decía que si alguien era sano de lepra, se tenía que ir con el sacerdote a que el sacerdote testificara o corroborara que había sido limpio. Y ya después de eso, entonces ellos ya podían regresar a la sociedad, dar una ofrenda en agradecimiento a Dios, y ya, otra vez volver a la sociedad, porque ellos eran excluidos, ¿verdad? Entonces le dicen: vaya y muéstrense al sacerdote. Entonces ellos podrían estar, imagínense, vamos a hacerlo gráfico acá. Está Jesús de este lado y dice: Señor, ten misericordia, muéstrense al sacerdote. Entonces yo tengo que decir: bueno, todavía tengo lepra, pero la ley lo que dice es que cuando esté limpio. Bueno, pero ya Jesús dio la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues le creo a Jesús, obedezco, y tengo que ir donde el sacerdote, ¿no? Y entonces ellos dicen que caminaron hacia donde el sacerdote, y cuando iban de camino, dice, fueron limpiados. Cuando tú vas caminando sobre lo que Dios ha dicho, los milagros ocurren en tu vida. A veces queremos que los milagros ocurran, ¿verdad? Gracias al Señor. A veces queremos que los milagros, no, de primero que me haga el milagro, Señor, y después entonces sí voy y predico y testifico. Por ejemplo, yo sé que aquí no pasa, es que ustedes todos testifican, pero acuérdense de dónde vengo yo, ¿verdad? Entonces, queremos que todo pase primero para después ir y testificar. Y lo que tenemos que testificar es lo que creemos, ¿sí? Y estos hombres se muestran, pero no, la historia no termina ahí, sino que dice que uno de ellos volvió, ¿se recuerda usted? Y regresó a darle las gracias, a agradecerle al Señor. Y en ese momento el Señor les dice: ¿cómo no fueron 10 los que recibieron el milagro? El Señor sabía cuántos había sanado. Y solo hay uno que regrese a dar gracias y darle gloria a Dios. Y este extranjero, ¿sí? Este necesitaba regresar a dar gracias, ¿sí? Yo te pregunto algo:
suficiente por qué dar gracias? Hoy estás como los otros días que, no, yo voy de camino ya, cuando veamos, todavía por allá le voy a dar gracias al Señor. Quiero terminar con Lucas capítulo, ahora te digo, por acá lo tengo, 7. Vamos en el 4, vamos a ir hasta el 7. Y acá vamos a ver el versículo 36. Lucas 7:36. La historia de Simón el fariseo, dice acá. ¿Saben que en uno de los paralelos, los evangelios paralelos, dice Simón el leproso? Pero en este dice Simón el fariseo, o sea que era un fariseo, un religioso de aquel momento que tenía lepra. Por lo tanto, yo identifico que este hombre tenía una gran necesidad. Empezamos por ahí, veamos la historia. Dice el 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Por qué quería este fariseo que comiera con él? Yo lo deduzco, no lo dice la Biblia, porque tenía una gran necesidad, que era leproso, necesitaba ser sano. Él ya había oído, ya había visto probablemente a Jesús sanar, y dijo, ay, aquí, por recibir el milagro, ¿verdad? Pero vean cómo va la historia. Y dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, Jesús, ¿verdad? 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿cómo habla Jesús de, pues, la Biblia, de este caso de esta mujer? Era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. No veo yo que diga que estaba invitada, pero ella se enteró que Jesús ahí estaba y dijo, vámonos. Y estando detrás de él a sus pies, no buscó ni siquiera, Señor, disculpa, me da 5 minutos, disculpe, Señor Jesús. Ella tenía una misión ahí específica, una misión incluso profética. Dice, estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, ponga atención, que le había convidado, dijo para sí, o sea, eso lo dijo él para él mismo, ¿verdad? Dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Jesús respondió y no le estaba ni preguntando, pero ¿cuántos saben que Jesús sabe aún las intenciones de nuestro corazón? Y dice que dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Aleluya, le falta poner ahí. Di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ambos con qué pagar, perdonó a ambos. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados.
Mire, todavía voy al 49 y dice: y los que estaban juntamente sentados con él a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Le voy a mostrar lo que el Señor me dijo, me mostró con esto. Simón, la verdad, estaba igual de necesitado que esta mujer, pero hay una diferencia entre las actitudes. Una es una actitud de honra, una es una actitud de reconocimiento de Jesús. Se postró ante él, besó sus pies. O sea, ella no se consideró más digna que pasar de los pies. Y Jesús le dice a Simón: ¿ves esta mujer? Desde que entré no me diste agua, mas ha limpiado mis pies con su cabello y con sus lágrimas. O sea que Jesús pudo haber esperado agua, por lo menos de Simón, ¿o no? Si no, ¿para qué se lo dice? ¿Sí? No me diste beso. O sea que Jesús hasta podía haber esperado un beso de Simón. No tenía problema con recibir un beso de Simón. Esta mujer no me dejaba besar los pies. No me diste aceite. Esta mujer me ungió con perfume, por lo cual sus pecados le son perdonados. Esta mujer recibió lo que estaba buscando, voy a decirlo así. Ahora la pregunta es: ¿qué estaba buscando Simón? Yo no veo que haya recibido su milagro como los que lo invitaron, o como los que estaban en Nazaret, quiero decir. ¿Sí? Lo invitó ahí, pero no recibió. ¿Por qué no recibió? Quizá la religiosidad, pero déjame decírtelo bien fácil: porque no sabía con quién estaba, no lo conocía. Porque le dice: si este fuera profeta. No conocía que él era más que un profeta. Él es el Hijo de Dios. Mis hermanos, no nos puede pasar eso a nosotros. No podemos nosotros venir a la iglesia, por ejemplo, déjame decirlo así, y decir: no me gusta el corito que pusieron hoy, esa cancioncita no está muy ungida. No, este pastor como que venía hoy con mucho ánimo y nos puso aquí a brincar. No, yo vengo cansado, yo vengo a lo que vengo. Yo sé, aquí no pasa, pero por eso le digo, ¿verdad? Ya, compréndame los ejemplos, ¿verdad? Miren, hermanos, vamos a creer por eso. Ay, ya estos ya quieren ir. Aquí no pasa. Pero pasó en casa de Simón, porque aún los que estaban en la mesa de él, dice: ¿quién es este que perdona los pecados? Están comiendo en la misma mesa, está sentados con ellos. Prepárate pues, porque ahora viene el bombazo. Trajo escarcha, trajo aceite, se manifestó, te vino a hablar, me trajo desde Guatemala para predicarte. Y todavía vas a dudar si Él está aquí con propósito en tu vida. Ponte en pie, por favor. Gracias, Espíritu de Dios. Mira, no hay un concepto, aún sea religioso o sea como sea, que pueda tomar el lugar de Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Él está aquí con un propósito en tu vida, y como lo dije hace un momento, hasta me trajo a mí de tierras lejanas, benditas. Era la emoción que hay. Pregúntale a los hermanos que han ido por allá. Somos muy privilegiados. Se lo tengo que decir como es, hago bromas como es, pero la verdad es que le creemos al Señor. Le creemos al Señor. Lo honramos y queremos a nuestros pastores.
Generalmente le hacen hasta videos y cosas que solo mentiras dicen, ni siquiera las hacen ahí, las hacen afuera. Eso es lo triste. Me ha pasado que cuando yo viajo y salgo, me empiezan a llegar videos hablando mal de mi pastor. Qué casualidad que cuando viajo, ¿qué nos pasa a ver? ¿No están hablando de él? ¿Y saben qué es lo que pasa? Que están queriendo afectar a quien escucha el mensaje. No el pastor sabe quién es, así como Jesús ahí bien claro. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. El pastor sabe bien quién es. Pero muchas veces aquel que recibe el mensaje es afectado porque dice, ay no, dicen que él es no sé qué, dicen que él no es nada de todas esas mentiras que dicen. Se lo dice un discípulo de un humilde servidor y discípulo de mi pastor. Tengo 28 años de conocerlo. ¿Por qué se lo digo de esa manera hoy? Porque yo quiero enseñarte que hay bendiciones para tu vida que van a tratar de robártelas con conceptos, con ideas, con mentiras. Me he topado con esto cuando salgo. Personas que dicen, wow, usted viene a Guatemala, wow, conoce al pastor Cash, sí es mi pastor, de verdad, wow, usted podría orar por mí. Ah, sí, más o menos, tal vez un poquito exagerado lo puso, pero no me entendí, ¿verdad? Y me he topado con otros que de Guatemala, ah, sí, Ricardo Arjona, sí. Pues sí. ¿Cuál de los dos, mi hermano? Tú escoges qué es lo que quieres creer, qué quieres recibir en la vida, a quién quieres servir. Por eso leí el testimonio de que yo andaba ahí pensando en, y el Señor en su misericordia me dijo, ¿a dónde vas? Ven para acá, tengo planes de bien para ti. Un día te voy a poner a predicar en Chalco, bueno, 2 días. Y es más, te voy a usar para bendecirlos. Porque ¿sabe qué? El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y me ha ungido con propósito para traerte a ti buenas nuevas, para orar por ti, para bendecirte y para que el Señor te use y seas en este lugar como un epicentro desde donde salga el mismo poder de Dios, alcanzar todos los alrededores, lo que ves, lo que no ves, lo que tú ni sabías. ¿Cómo puedes imaginarte que yo pensé ese día que por poco me pierdo la bendición, que Dios me iba a enviar a Chalco? Ni sabía que existía una ciudad que se llamaba Chalco. La verdad, no conocía a los pastores, no tenía el gusto, el privilegio, ¿sí? Pero estoy seguro que Dios ya lo podía ver. Te voy a usar, y es más, Willy, te voy a ungir, porque necesito que vayas y los bendigas, porque necesito que vayas y los unjas, porque necesito que vayas y profetices sobre ellos, que vayas y aquella unción que yo voy a depositar sobre ellos se expanda a través de que tú también declares sobre ellos bendición y vida eterna. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar acá. Gracias, Señor Jesús. Escucha al Espíritu porque Él está aquí. Escucha al Espíritu porque Él está aquí y te va a hablar. Es más, a algunos ya les está hablando, y no me refiero solo a todo lo que te habló ya en la predica, en la palabra. Te va a hablar específicamente a ti, a tu corazón. Gracias, Espíritu de Dios. Puedo ver la fe que hay acá. Ni aún en Israel le he hallado. ¿Por qué? Porque anda buscando. Pues yo creo que va a encontrar a personas en Chalco que le creen. Gracias, Espíritu de Dios.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Ahí en tu lugar, no te distraigas. Vamos ahora a adorarlo a Él por quien Él es, porque su santa presencia está en este lugar. Gracias, Espíritu de Dios.